Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las afasias. Mi grupo estaría conformado por Paula Borges, Karen Neira, Valentina Serrano y quien les habla, Fernanda López. El término de afasias es la pérdida de la capacidad de comprender y o producir lo que es el lenguaje, debido a lesiones cerebrales especializadas en esta tarea. El término fasias fue creado en 1864 por el médico francés Armand Stones y en el vocablo significa sin palabra. El hemisferio cerebral izquierdo y derecho cumplen funciones diferentes, aunque pues en la parte estética parecen iguales. Estos cumplen funciones diferentes. En el hemisferio izquierdo encontramos la parte del lenguaje verbal y en el hemisferio derecho encontramos la comprensión del lenguaje no verbal, la prosodia y a su vez el aspecto fonético. El 95% de las personas diestras y el 70% de las personas zurdas estando parcial o totalmente lateralizados al lado derecho, que es el resto. A su vez, el hemisferio izquierdo está encargado de la motricidad del hemisferio derecho y viceversa. Por eso, en las zonas motoras pues se encuentran físicamente cercanas a las del lenguaje. Es decir, cuando tenemos una afasia, puede que también esté acompañada de hemiparesia, que es la incapacidad de mover la parte derecha de nuestro cuerpo. Bueno, por parte de las causas encontramos que la causa más común para las afasias son los traumas o infecciones cerebrales, como en primer ejemplo tenemos los accidentes cerebrovasculares o ictus, que es la causa más frecuente, sobre todo en las afasias, sobre todo producidos por trombosis trombótica. Adicional a esto también tenemos el traumatismo cráneoencefálico provocado por algún tipo de accidente. De igual manera, las infecciones localizadas o difusas en el cerebro como accesos cerebrales o encefalitis. Vamos a hablar sobre las afasias transcorticales. Hay dos tipos. La primera es afasia transcortical motora, que suele aparecer en lesiones de la sustancia blanca inmediatamente en la parte anterior de la asta frontal del ventrículo lateral izquierdo, o por lesiones corticales o de sustancia blanca en las regiones prefrontales y premotoras que rodean el opérculo frontal. El paciente con afasia transcortical motora suele sufrir reducción en el habla espontánea, entonces es dificultosa, escasa, disprosódica y generalmente compuesta de frases cortas. Esto contrasta con la repetición, ya que pueden llegar a producir o decir frases bastante largas. Suele acompañarse de alteraciones motoras derechas, también puede presentarse aproxidio motora, que afecta la realización de acciones de orden en el miembro izquierdo no paralizado. Ahora vamos a hablar sobre la afasia transcortical sensorial, que el out-up verbal es fluido, frecuentemente parafísico y de contenido irrelevante. Y la comprensión es muy limitada, pero la repetición, al igual que el resto de las afasias transcorticales, está conservada. Es similar a la afasia de Wernicke, pero más leve, y la repetición conservada. La lectura y la escritura pues también se encuentran alteradas. Hoy hablaremos sobre la afasia anómica. La afasia anómica se caracteriza por una importante dificultad en la denominación, en la expresión fluida, en la comprensión y la capacidad de la repetición casi normal. Esta dificultad es similar al tener algo en la punta de la lengua, para muchos más a menudo, y hace que el paciente dé continuos rodeos para explicarse sin utilizar las palabras que busca y utilizar muchas palabras poco específicos, por ejemplo, eso, cosa, como, Hoy hablaremos sobre la afasia transcortical mixta. El habla espontánea es demasiado pobre, aunque algunas veces puede hablar y responder una conversación fluida. Es muy poco lo que puede responder, pero lo hace. Sin embargo, la respuesta es casi una repetición directa en palabras del otro, sin que exista una comprensión. La lectura y la escritura están totalmente alteradas. Sería similar a una afasia global con la repetición conservada. Afásicos corticales se dan por una lesión persilviana alrededor de la cisura de Silvio,
Uno de estos síndromes es el de Laude-Klempfeld, es un trastorno infantil caracterizado por trastornos epilépticos y de 4 a 5 años se presenta un deterioro en el lenguaje. Afasia de Broca motora es cuando se presenta una lesión de una circunvolución frontal inferior izquierda que imposibilita la función de articular y la persona emplea frases cortas, es decir, frases telegráficas. Es una afasia no fluida, ejemplo, si la persona quería decir caminar perro, lo que en realidad quería decir era sacar al perro a pasear. También se presentan alteraciones en la lexia y en la grafía. Alguno de estos síntomas es cuando tu paciente habla poco y es consciente de sus errores, se le es muy difícil encontrar palabras, su articulación es deficiente y esfuerza para poder acomparar la lengua, la laringe y la faringe. La afasia de Wernicke sensorial es una lesión temporoparietal que es en el déficit de la comprensión. El paciente tiene frases o habla frases muy largas, logorrea y cambia algunos significados de palabras. Ejemplo, el pinchino luctuoso quiero rodearlo y atenderlo. Lo que él quería decir es que el perro necesita salir afuera y que él lo va a sacar. Otros síntomas que se puede presentar es que habla mucho, como si estuviera alterado y palabras transformadas. Veamos la afasia de conducción, que es una lesión en el fascículo arqueado, que es el que comunica el área de Broca y el área de Wernicke. Y pues esta comunicación, si se ve interrumpida, se da una incapacidad para la repetición de las palabras.